El día de hoy estamos conmemorando, vamos a celebrar un congreso de mujeres en la ciencia, y para tal efecto, y en representación del doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, quien es director de nuestra Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cedo la palabra a la doctora Marta Silvia Martínez Luna, quien es coordinadora general académica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con la finalidad de que inaugure el Congreso Multidisciplinario de Mujeres en la Ciencia. Doctora, si es tan amable y es un honor para nosotros escucharla, le cedo la palabra y muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco la deferencia que tiene hacia mi persona el señor doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, director de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en virtud que estoy en su representación en este acto inaugural, y a todos los organizadores. Hay que remarcar que este es un acto de gran relevancia académica. Y también valdría la pena recordar que según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, menos de un 30% de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Es más, solo aproximadamente 56 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física, Química, Medicina, Economía, Literatura, etc., desde que Marie Curie lo obtuvo en 1903. Comparativamente, en el mismo lapso, recibieron este galardón más de 800 hombres. Desde el surgimiento de la ciencia, a las mujeres no se permitió participar en las actividades científicas. Las primeras tuvieron que luchar primero contra los prejuicios de la familia, sus padres fueron sus principales opositores, y cuando algunas lograron superar este obstáculo, se enfrentaron a la oposición de los científicos y de la sociedad en general. En junio del 2018, durante el homenaje Cartas Alejandra, con el que el Instituto de Física recordó a Alejandra Haidar Matalobos, la primera mujer en obtener el título de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, se recordó que en ese instituto solo 20% eran mujeres entre investigadoras y técnicas académicas, y que en el Instituto de Ciencias Nucleares solo había un 30%. Si eso pasa ahora, imaginemos lo que era en la época de Alejandra, sostiene Manuel Torres Lavanzat, director del Instituto de Física. El crecimiento de la participación de las mujeres mexicanas en la ciencia y la investigación del país es una realidad por hoy, lo que debería conducir al establecimiento de programas que contribuyan a generar condiciones favorables para su desarrollo desde un enfoque de colaboración y empatía con sus necesidades específicas. Aún hoy, cuando uno pensaría que las mujeres ya pueden dedicarse a la ciencia sin problemas sociales o de género, siguen siendo pocas las científicas en las universidades. De acuerdo con la información que aportan los organismos e instancias mexicanas dedicadas a gestionar la investigación científica y tecnológica en México, tenemos una población de investigadoras científicas por debajo de lo que cabría esperar. Si consideramos que el número de personas de sexo femenino que existen en el país y la proporción de ellas que se dedican a la tarea de investigación. Es por solo este pequeño recordatorio que pudiera extenderse igual a nivel internacional y de todos los ámbitos de la ciencia. Me es muy grato participar en este acto protocolario para recalcar el reconocimiento a las ponentes invitadas a este primer Congreso Nacional Multidisciplinario Mujeres en la Ciencia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con representantes de distinguidas investigadoras de las diferentes universidades de la República Mexicana.
El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. Y además, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse. Termino diciendo, las mujeres somos aproximadamente la mitad de la población mundial. Para lo cual, siendo el día 11 de febrero a las 8:46, es para mí un honor declarar inauguradas las actividades académicas en el marco del primer Congreso Nacional Multidisciplinario Mujeres en la Ciencia, deseándoles el mayor de los éxitos en esta difusión de la ciencia. Muchas gracias. Es todo. Gracias, doctora. Muy amable. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora Marta Silvia Martínez Luna, coordinadora general académica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bueno, pasaremos a nuestro segundo, a dar inicio al programa. No sin antes comentándoles que tenemos 2 días de actividades. Nos van a ocupar de 8 de la mañana a 1, 2 de la tarde. El día de mañana tiene particular, tenemos también con ustedes un concurso de carteles, ¿no? Se va a llevar a cabo de manera, simbiótica, de manera a la par, vamos con las conferencias que tenemos designadas para el día de hoy y mañana. Algunos de los temas, quisiera yo comentarles que algunos de los temas que vamos a tener o que algunos de los participantes van a pronunciar son análisis fitoquímico del extracto etanólico de Flaraveria triniveria, estudio de la separación mediante membranas poliméricas de oro con un extracto novedoso, materiales híbridos como liberadores controlados de fármacos, maltrato infantil en escuelas de educación básicas del estado de Oaxaca, entre otros, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues son temas de distintas disciplinas y por lo tanto, pues pues vamos a dar inicio a este congreso multidisciplinario de mujeres en la ciencia que nosotros esperamos que sea de su agrado y quedamos a sus órdenes a partir de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Les da la bienvenida nuevamente y les pido un momento de su atención, bueno, no sin antes decirles o comentarles que tendremos la participación de... En primer orden, de la doctora Andrea Bedoya López. Estamos en espera de la doctora. Mientras tanto, les voy a comentar que aproximadamente el tiempo de conferencia de cada ponente es de 50 minutos, con un margen de 5 a 10 minutos para preguntas hacia la ponente, ¿no? En un momento o en su momento se va a habilitar el chat para que ustedes puedan poner ahí la pregunta que ustedes quieran hacia los ponentes. Nosotros la vamos a leerla y esperamos que el ponente nos regale su respuesta, ¿no? Sin más por el momento, les pido nos regalen unos minutos para poder darle la palabra o cederle la palabra a la doctora Bedoya. Ok, me parece que ya está por aquí.
Hola, buenos días a todos. Un gusto para mí acompañarlos este día. Pues... Habla, doctora, disculpen. Bueno, no se preocupe. ¿Cómo está? Bueno, de antemano, muchas gracias por apoyarnos. Antes que nada, y discúlpenme que la interrumpa, voy a leer una breve reseña curricular respecto de su persona y ¿le parece? Y le cedo la palabra. Gracias. ¿Vale? De nada, al contrario, muchas gracias. Un segundito, ¿eh? Bueno, en primer orden del día, como ustedes pudieron observar, tenemos la participación de la doctora Andrea Bedoya López. El nombre de su ponencia es del estudio de la biología de las cosas chiquitas a la transcriptómica de células, experiencias Millennium, ¿no? Ella es ingeniera bióloga y magíster en biotecnología por la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente responsable de la gestión de calidad y gestión de servicios de Laboratorio de Seguridad Biológica de la UNAM, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas, miembro de la Sociedad Internacional para el Avance de la Citometría de Flujo, ISAC, líder emergente de CRL 2024, miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro de VEDAS, C2, Corporación de Innovación e Investigación, Colombia, como miembro presidente, miembro fundador de la Red Latinoamericana de Citometría de Flujo, LatinFlow, como secretario, y ganadora del premio de la Fundación UNAM a la innovación farmacéutica, entre otras muchas cosas. Doctora, le agradecemos el apoyo y la participación que tiene para con nosotros, le damos la bienvenida y en este momento le cedo la palabra y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Voy a compartir una pantalla con la información que traía. No sé, ahora se ve, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, vamos a ver si puedo poner a presentar esto. Creo que ya, ¿verdad? Listo. Perfecto, sí, doctora. Bueno, como les había comentado, o como me habían dicho a mí al inicio, pues es un poco una charla más de trayectoria que de conocimiento científico. Finalmente, pues este conocimiento está en los anaqueles, está en los libros, en las tesis, en los artículos y nada que Google no pueda encontrar. Yo creo que a final de cuentas lo que marca el recorrido de las mujeres en la ciencia pues es lo que nos ha hecho llegar a donde estamos. He titulado la charla de las cosas chiquititas al transcriptoma de las células como trayectoria millennial porque quiero combinar esas dos partes. Quiero combinar la parte de cómo se va construyendo el quehacer científico a medida que vamos avanzando. Y es un proceso que hemos pasado todas las mujeres con diferentes, digamos, aproximaciones desde nuestra realidad de vida. Como les decía el doctor Eduardo, yo en este momento trabajo en el Laboratorio de Seguridad Biológica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y estamos comenzando un proyecto bastante bonito, que es el establecimiento de un sistema de gestión a un laboratorio de recursos compartidos. Recursos que ustedes cuentan, por ejemplo, con el laboratorio de citometría y en la UABJO. Y a mí me parece de las cosas más importantes que tenemos en este momento en México, porque realmente tienen un impacto muy grande sobre la investigación y el que las cosas se hagan bien y se hagan con calidad, facilitando el acceso a recursos que son muy costosos. Eso mismo estamos iniciando otra vez. Me tocó en el inicio del Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo y ahora pues asumí este reto para hacer el inicio de este otro laboratorio. Voy a contarles un poco lo que fue mi trabajo a nivel del doctorado y cómo fueron evolucionando las cosas hasta hacer en este momento lo que hago. Pues no quería dejar pasar la oportunidad de mostrar el inicio. Yo nací en Medellín, Colombia.
por aquí tenemos a Medellín, pero realmente crecí en este lugar, en un lugar que queda como a, ¿cuánto estará? Del pueblo más cercano, que lo ven ustedes por acá, Sonsón se llama. Quedaba más o menos a 12 horas caminando porque no había acceso con carros ni nada, entonces tocaba caminar. Y crecí en medio de estos paisajes que ustedes ven acá. De ahí nació mi interés por estudiar las cosas chiquititas. En ese momento no sabía qué eran las cosas chiquititas, pero yo sabía que quería estudiar eso y que mi arraigo a ese mundo natural, pues tenía que llevarlo a algún lugar. Después de mucho trasegar, digamos, primaria, secundaria, universidad, me traslado acá a México e inicio mi doctorado en la identificación molecular de genes implicados en el aumento de la productividad de biofármacos. Ustedes saben, yo soy ingeniera biológica y un interés de los ingenieros biológicos es favorecer la producción de productos y servicios a partir de microorganismos o parte de ellos. En la universidad, digamos a nivel del pregrado, licenciatura, como lo conocemos acá, yo trabajé mucho en la producción, por ejemplo, en ese caso trabajaba en la producción de biogás a partir de aguas residuales, nuevamente en el campo de la biotecnología. Posteriormente pasé a trabajar en el campo de la nanobiolixiviación de hierro de caolines, utilizando hongos acidificantes y bacterias biolixiviadoras. Y en ese trasegar, entonces, decidí pasarme a la parte biofarmacéutica a nivel de doctorado y también continuar en esa parte de producción. ¿Cómo puedo producir más y mejor medicamentos o ácidos o, no sé, o biogás, por ejemplo? Todo sigue siendo producción en esta parte. Les voy a contar un poco sobre ese proyecto que es el más reciente y digamos que para mí es uno de los proyectos o que me encanta el proyecto porque tiene un trasfondo de beneficio hacia la comunidad muy importante, porque el poder conocer los mecanismos por los cuales yo puedo producir una proteína recombinante de una manera más económica, a la final se va a traducir en que más personas puedan acceder a este tipo de biofármacos y por lo tanto más personas pues van a poder tener tratamientos adecuados. Como ustedes saben, la ruta de producción de una proteína recombinante, sea la que sea, pasa por el diseño de un vector, la integración de ese vector a un plásmido, la incorporación de ese plásmido dentro del ambiente cromosomal, la estabilidad asegurar la estabilidad de ese RNA mensajero que sea transcrito y, por supuesto, que esa proteína sea secretada. Esto es a grandes rasgos. ¿Por qué producir, por ejemplo, por qué es importante la producción de proteínas recombinantes? Porque el 70% de las proteínas recombinantes complejas, o sea, que son humanizadas o que se utilizan pues, a nivel biofarmacéutico, deben ser producidas en cultivos celulares y esos cultivos celulares pues, vienen generalmente de células de hámster chino porque te permiten tener una glicosilación similar a la humana. De esas proteínas glicosiladas, el 90% son producidas en esas células CHO. ¿Y por qué? Porque estas nos permiten, como ya les comentaba, poder tener modificaciones posttraduccionales como la glicosilación, las R proteínas, puentes disulfuro, en fin. ¿Por qué es importante esto? Porque nos ayuda para tener mejores tratamientos de enfermedades y deficiencias como el cáncer, la artritis, los desórdenes sanguíneos, la diabetes, en fin. En el caso particular de este trabajo, nosotros nos enfocamos en el activador de plasminógeno tisular
y que es un tipo de medicamento que nos permite hacer la transformación de plasminógeno a plasmina para el tratamiento de diferentes enfermedades, específicamente las trombosis, los embolismos pulmonares, las isquemias, en fin, infartos. En fin. Entonces es un medicamento bastante utilizado. Este activador es una serinproteasa que permite la conversión de plasminógeno a plasmina, tiene un tamaño de 68 kilodaltones y nos ayuda en la disolución de coágulos de sangre, el embolismo pulmonar, ictus, isquemia cerebral, infarto de miocardio. Más allá de esto, lo relevante es que este modelo, pues independiente de si se producía más o menos, es que este modelo fue de las primeras proteínas recombinantes que se comercializaron. Entonces, el valor histórico que tiene el plasminógeno tisular al ser de las proteínas después de la insulina, pues es de pronto un indicio, o este trabajo es un indicio que nos puede indicar si logramos identificar aquellos genes que permiten el aumento de la productividad, aplicarlo a otros modelos celulares. Básicamente, hay muchísimas estrategias para aumentar la productividad de las células. Nosotros sabemos que las células pues tienen diferentes mecanismos, como son el estado celular, la cantidad de nutrientes, el oxígeno, el potencial redox, las molaridades, el pH, la transcripción, muerte, estructuración, proteínas, la cantidad de proteína recombinante que puede ser pasada desde la transcripción hasta todo el proceso de ensamblaje y luego secreción. Entonces podemos ir cambiando estos sistemas de expresión de tal manera que podamos ir insertando genes, favoreciendo las rutas metabólicas, optimizando los vectores, modificando las condiciones de cultivo como la temperatura, la configuración, el medio, el pH. Entonces, bueno, aquí los ingenieros de procesos nos damos un deleite porque podemos ir cambiando tantas cosas que al final pues van a traducirse en obtener más y mejor proteína recombinante, que finalmente pues va a ser un medicamento que pueda ser aplicado. En el caso específico de este trabajo nos centramos en un proceso que es el cambio de temperatura o la hipotermia moderada. ¿Qué sabía hasta el momento de la hipotermia moderada? Pues que se logra una reducción del crecimiento de los cultivos, se disminuye el metabolismo, hay menor aumento de glucosa y glutamina, se disminuye el gasto de ATP, hay un aumento de la vida media del RNA mensajero, hay una disminución de la eficiencia, replicación, transcripción y traducción, hay un incremento de la productividad específica, hay un efecto en la regulación del ciclo celular y hay eventos fisiológicos y moleculares que hasta este momento no eran claros. Y eso llevaba a nosotros pensar, bueno, o a explicar el por qué hay diferencias en la productividad de las líneas. Nosotros que encontramos que efectivamente todas estas tesis eran ciertas. Aquí tenemos el cultivo de las células, tanto en condiciones normales, que serían los cuadrados, como en condiciones de hipotermia, perdón, al revés, en condiciones normales, que son los círculos, y en condiciones de hipotermia moderada, que son los que ustedes ven aquí cuadrados, y realmente sí, después de la hipotermia moderada, hay una disminución en el crecimiento de ese cultivo celular, o en la cantidad de ese cultivo celular. Cuando evaluamos la viabilidad, hay un descenso de la viabilidad en el caso de las células que tenían condiciones de temperatura normal. ¿Sí? Como pueden ver ustedes ahí. En el caso de la productividad de la proteína recombinante, efectivamente a 37 grados centígrados son las condiciones normales de una proteína recombinante. Tenemos cierta cantidad de picogramos por célula por día. Y cuando se aplica la hipotermia moderada, esta cantidad de proteína recombinante aumenta. Esto ya lo teníamos indicios de otros trabajos. Y efectivamente la cantidad o la productividad
aumenta con respecto a las células que tienen o que siguen las condiciones óptimas de crecimiento, en este caso los 37 grados centígrados, y lo podemos ver aquí, pues digamos, en cantidad de miligramos por litro, que finalmente pues a los ingenieros es lo que nos interesa. Ahora bien, pues ¿qué pasa? A ver que esto no me está... pues tenemos un aumento de la productividad en 1.6 veces y 2.6 veces con respecto a las condiciones normales de crecimiento, y no hay cambios significativos en el consumo, digamos, por ejemplo, de glutamina, que es la fuente de nitrógeno, de energía, y glucosa y la producción de lactato sí tienen una diferencia significativa, por lo que otros autores habían reportado que había una diferenciación en cuanto al metabolismo, pues realmente a nivel de cultivo sí se observan estas diferencias. Ahora bien, para estudiar el transcriptoma, pues digamos que nos basamos en el dogma central de la biología molecular. Tenemos entonces la genómica, ¿sí? Que es estudiar todos los genes que componen a la célula. La transcriptoma, la transcriptómica, por ejemplo, que es saber qué planea hacer la célula. O sea, lo primero es qué potencial tiene, lo segundo, qué planea hacer la célula, y es una representación de su expresión génica en un estado fisiológico. Entonces, realmente lo que hacemos es comparar lo que teníamos contra lo que tenemos. Otro punto son las proteínas o la proteómica, que nos permite saber qué está haciendo la célula, que es una visión integral de las proteínas en el proceso biológico, y la metabolómica, que sería qué está produciendo. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte, en la transcriptómica, o sea, qué está planeando hacer la célula. Ese análisis de expresión diferencial se hizo en el Instituto de Biotecnología, en la Unidad Universitaria de Apoyo Bioinformático, y utilizando diferentes herramientas como el QUEC, como el pues lo que hay en CBI, utilizando el genoma de CHO, utilizando el genoma de ratón, utilizando herramientas como Ensemble y diferentes estrategias bioinformáticas que finalmente nos permitieron tener la cantidad de genes que iban cambiando con respecto a las células en diferentes momentos. Entonces aquí tenemos la diferencia, la expresión diferencial de los genes a las 24 horas del estímulo de temperatura y a las 48 horas del estímulo de temperatura. Se utilizó el mismo algoritmo con réplicas biológicas y una normalización TMM de estadística multivariada. A las 24 horas vemos una diferenciación en 416 genes que tienen expresión diferencial, y a las 48 horas 3.473 genes. Cuando traducimos eso a qué es lo que está haciendo la célula o qué es lo que quiere hacer, podemos ver pues, que hay una diferenciación en genes que tienen que ver con el proceso de transducción de señales a las 24 horas, con el proceso de replicación del DNA, y a las 48 horas con la regulación de la transcripción. Entonces vamos viendo que hay ya diferencias significativas en cuanto al proceso biológico y cómo las células están respondiendo a ese insulto o a esa condición del medio de cultivo. También tenemos cambios en la fosforilación de la proteína y en la traducción. Esto es de suma importancia porque esto pudiera explicar el por qué tenemos mayor producción de proteína recombinante. A nivel de componentes celulares, esos cambios se evidencian principalmente en el núcleo. La célula está luchando contra un insulto que le hicimos en ese medio de cultivo. Hay una reorganización a nivel cromosómico, hay cambios a las 48 horas a nivel intracelular, de esos genes que están a nivel intracelular, de esos genes que están a nivel del núcleo, y miren, interesantemente, de esos genes que juegan un papel importante en el ribosoma. Entonces aquí tenemos el por qué y cuáles genes están implicados en esos procesos y que están llevando a que tengamos una mayor productividad de esas proteínas recombinantes, pasando ya de
una productividad, digamos, pequeña de 4 picogramos por célula por día a una productividad de 11 picogramos por célula por día. En cuanto a la función molecular, a las 24 horas se observa una adaptación a la unión de ATP, digamos, de genes que están implicados en la unión de ATP, implicados en la unión a calcio. Estos pueden ser señalizadores y demás, como lo vamos a ver más adelante, genes implicados en la unión de zinc, ATP y la unión a proteínas, algo muy interesante. Ahora, yo no les voy a hacer el cuento largo, porque esto pues lo pueden encontrar en los artículos y en la literatura científica. Aquí les voy a dar un resumen de qué traduce todo esto. Y básicamente es que el estímulo térmico desencadena una cascada de señalización celular para llegar al núcleo. Podemos verlo aquí, pues observamos genes que están cambiando como RED, SM, RKT, que tienen una sobreexpresión. Dentro del núcleo también observamos la expresión de genes, la expresión diferencial de genes para contender con el insulto, para la atenuación de la transcripción, la reorganización de la cromatina, el arresto del ciclo celular y la atenuación de la apoptosis. Entonces, todas esas incógnitas y todo eso que se había visto a nivel de cultivo, en este trabajo se pudo definir, bueno, estos genes implicados que están llevando a que las células efectivamente tengan este efecto son estos, NF-kappa beta que se reprime, CDK que se reprime, PI3K que se reprime, RAS11 que se deprime, P21 que tiene una sobreexpresión, ciclina positiva que tiene una sobreexpresión, MIC-C que tiene sobreexpresión, EIF5, EIF4 y MP3. También vemos una sobreexpresión de genes de respuesta al estrés, como CYP-RBM3, que otros autores ya lo habían reportado. Nuevamente, aquí vemos el efecto o la sobreexpresión de estos genes. La biogénesis de ribosomas y sobreexpresión del complejo de translocación se ve representado principalmente por los genes RPS positivos, RPL positivo y SEX61 positivos, genes que están muy implicados con esta biogénesis de ribosomas. El paso de esas proteínas que se van expresando y que se van plegando y que van pasando por todo el proceso, digamos, del retículo endoplasmático hasta lograr la configuración adecuada para ser llevado al exterior. Entonces, tiene gran cantidad de proteínas que ayudan en ese procesamiento, que están implicadas en el retículo endoplasmático y el Golgi, y nos ofrecen cambios en estos patrones de glicosilación. Por ejemplo, el MAN1, VAX, también sufre esta expresión diferencial. Calreticulina también ofrece esa expresión diferencial. HER2, que es un gen que tiene que ver mucho con ese proceso de plegamiento y como punto de control de la proteína bien plegada al exterior. BIP también tiene que ver con ese proceso de plegamiento y justamente del ensamblaje de esas vesículas que transportan esas proteínas plegadas, SEX23. En ese proceso de ensamblaje de esas vesículas para pasar del retículo endoplasmático al Golgi, vemos, por ejemplo, que hay unos fenómenos bastante interesantes, que hay una disminución de la degradación de proteínas en el proteasoma. Entonces, fuera que la maquinaria está un poco más encendida, lo que observamos también es que la maquinaria que se encarga de reciclar todas esas proteínas también está siendo apagada. Entonces tenemos la represión de proteínas como HSP90, que se encarga precisamente pues, de reconocer esas proteínas que están, digamos, mal plegadas y pasarlas al proteasoma. Caspasa8 y AP2 también se ve reprimida. HSPA8 también, que es otra chaperona, se ve reprimida en este proceso. Y hay cambios importantes en el transporte de proteínas vía retículo endoplasmático Golgi.
Y esos cambios importantes, pues creemos nosotros que están favoreciendo que esa cantidad tan grande, o sea, la célula de pronto se encontró produciendo mucha proteína recombinante y dirige el mecanismo para que salga esa proteína y por lo tanto pues hay un cambio en ese transporte de las células. Observamos cambios a nivel, por ejemplo, de proteínas como tubulina o actina que participan activamente en esa red de transporte de esas vesículas al exterior, RAP2, HIPO7, CNO también. Entonces, esto es importante porque vemos esa aceleración y esto explica pues que la célula está produciendo más del doble de proteína recombinante. También hay procesos de estructuración en el Golgi, cambios en las membranas y en las proteínas de glicosilación, como ya les decía, la manosidasa 1, VAX1, CELM positivo, calreticulina, HER2. Esa estructuración en el Golgi, esos cambios en la membrana, pues finalmente con estas proteínas que les mencionaba anteriormente como actina y tubulina, pues están llevando a que se exprese mayor cantidad. Y también se observan esos cambios a nivel de membrana celular con la sobreexpresión de receptores. Entonces, fuera de esto, tengo también un pool de receptores en esa membrana que están permitiendo que se permita traslocar más rápido estas vesículas y que se salgan al exterior. Cambios importantes también, hay cambios a nivel de lisosoma, cambios a nivel de metabolismo, sobre todo en el metabolismo de carbohidratos. Veíamos que en la literatura reportaban que había menor consumo, nosotros también lo vimos en las mediciones de los cultivos, y una cantidad de cambios pues a nivel de incorporación de aminoácidos, nucleótidos y lípidos, y todo pues esto se explica porque la célula está produciendo mayor cantidad de proteína recombinante, por lo tanto requiere mayor cantidad de aminoácidos y mayor cantidad de lípidos para reestructurar toda esta maquinaria y que pueda finalmente pues, producirse. Y alteración en las mitocondrias y sobreexpresión de genes para biosíntesis de ATP. O sea, la célula definitivamente no le gusta estar en hipotermia moderada, sin embargo, pues le tocó adaptarse y empezar a cambiar su metabolismo energético y producir mayor cantidad de proteína recombinante al exterior. Y bueno, esto es un poco ese recorrido a nivel de ciencia y lo que fue el doctorado, en mi caso. Por este trabajo, como lo decía bien el doctor Eduardo Pérez, recibí el reconocimiento por parte de Fundación UNAM en cuanto a innovación farmacéutica. Esto es un proceso que, como les digo, puede adaptarse a condiciones de cultivo, de diferentes mecanismos, de diferentes proteínas recombinantes que se estén produciendo. Por lo tanto, pues resulta bastante útil el conocer los genes, porque al conocer los genes, pues se puede, uno, aplicar lo mismo, o sea, hacer los cambios a nivel de cultivo, o lo otro, empezar a hacer ingeniería genética para tener líneas celulares que tengan ya con la sobreexpresión de los genes una mayor productividad bajo condiciones normales. Okay. Sin embargo, pues yo no quiero centrarme solamente en esto, como les decía yo al principio, esta parte del conocimiento, digamos, científico, lo tenemos nosotros en los anaqueles, lo tenemos nosotros en las tesis, en los artículos y el acceso que tenemos en este momento a todo este conocimiento y pila de información es increíble. Y yo creo que más en esta época de pandemia nos hizo dar cuenta que más allá del conocimiento y de las cosas, pues hay otras cosas que también son importantes. Yo creo que fue un tiempo bastante interesante para hacer reflexión como seres humanos. No me deja mentir el doctor Eduardo. Y bueno, yo quisiéramos a partir de este momento y lo que resta de charla, una pequeña reflexión. A mí me preguntaron en la red, por ejemplo, de citometría, yo mujer en la ciencia, ¿cómo me siento? La verdad, yo me siento bastante empoderada y orgullosa de mí misma de haber llegado donde he llegado. Yo sé que de todas soy la más joven y me falta muchísimo recorrido,
pero ahí voy, haciendo las cosas con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, y si pudiera decirle algo a esa niña que fui, que por ahí tengo la foto, pues lo que le diría es, pues, hay que disfrutar el proceso, hay que hacer las cosas con mucho gusto y con mucho ánimo. ¿Y eso por qué? Y les traigo ahora esto porque yo me encontré en esta situación cuando terminé mi doctorado hace 3 años, y es que es una realidad que tenemos en este momento en el país. No hay plazas, no encuentras trabajo, tienes la creencia que tienes que ser la mejor y que tienes que saberte todo, que te crees que tienes el mundo en las manos, ¿sí? Y que te lo sabes todo, o bueno, en mi caso mucho sobre la transcriptómica, ahora soy primer autor, pero luego viene la duda de, ante darte cuenta de la realidad y pasar de estudiante a hacer esta transición de trabajo, que a todos nos ha pasado, y lo he hablado con mis compañeros que nos hemos graduado pues en las mismas promociones, bueno, más o menos igual, la gente que está de mi edad, y entramos en esta crisis de realmente preguntarnos si vale la pena hacer lo que hicimos y estudiar, y para encontrarte en un medio que es bastante hostil. A partir de esto y de esta crisis, pudiéramos decir, nosotros fundamos una corporación que se llama VEDAS, es una corporación de investigación e innovación, y dijimos, bueno, vamos a hacer las cosas al revés de esta mirada de científicos jóvenes que estamos todos en el exterior. Cabe mencionar que esta corporación pues tiene sede en Colombia y está conformada por egresados de ingeniería biológica. Nosotros como ingenieros biológicos somos la primera promoción de ingenieros biológicos en la universidad. Entonces tenemos a nuestro cargo muchísimas responsabilidades, y dijimos, bueno, yo creo que la mejor forma es un poco ayudar a otros jóvenes, ayudar a nuestros compañeros a salir de esta crisis por la que estamos pasando nosotros, a decirles que busquen realmente qué es lo importante, ¿sí? Y esa es la reflexión que yo les quiero decir. Más allá de todo ese conocimiento que puedan adquirir en los años, que yo sé que a nosotros, a esta generación millennial, nos falta muchísimo, pues realmente lo importante son las relaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestros compañeros, con la gente que estuvo, que está y que de algún modo pasa por nuestra vida. Yo le agradezco infinitamente a mi familia, que ha sido mi soporte todos estos años, a mis amigos, a mis compañeros y a todas las personas que me he topado en el camino. Laura, doctor Eduardo y todos ustedes que están aquí acompañándome e invitándome. Y esa es la reflexión que yo quiero dejar en este día de las mujeres y las niñas en la ciencia. Y definitivamente es esto, ¿no? Que hay que disfrutar el proceso, que hay que amar lo que uno hace, que hay que cultivar las relaciones con los demás, que hay que hacer las cosas bien independientemente del resultado. Y el éxito, el conseguir los títulos, el llegar a la posición donde está, va a ser el resultado de todo eso que construyes. Pero lo más importante es disfrutar el proceso y echarle todas las ganas a lo que se hace. Y aquí les traigo un recuento, ¿no? Desde yo que estudio hasta el llegar pues a ser parte de laboratorios que tienen una trascendencia a nivel de México, que están impactando realmente en la ciencia. Y pues bueno, es la reflexión que yo tengo para ustedes. Muchísimas gracias, y pues aquí estoy para preguntarles responderles lo científico y no tan científico, así que pues abrimos los micrófonos. Muchas gracias, doctora. De verdad, muy bonita reflexión. Voy a checar el chat en caso de que haya alguna pregunta. Están abiertos también los micrófonos en caso de que alguien quiera realizar algún comentario. ¿Alguien de los participantes tiene alguna pregunta para la doctora?
Bueno, tenemos a Araceli Guerra, doctora, nos pregunta, dice, ¿cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado como mujer en la ciencia? Yo creo que el mayor reto como mujer es uno mismo. El mayor reto es que uno se pone muchas limitaciones a nivel mental, de que yo no puedo hacer las cosas, de que ahora tengo una hija y entonces soy madre y no puedo hacer las cosas, de que cómo hago para hacer este balance entre ciencia, familia, bueno, entre trabajo, estudio, familia. Hubo una época en que yo trabajaba, estudiaba en la maestría, tenía un trabajo de 8 horas, más la maestría, estaba terminando la tesis, más mi hija de 1 año. Y realmente eso es el limitante, o sea, es un limitante más mental, que uno no puede hacer las cosas. Y luego que uno se cree los comentarios de la gente. Por ejemplo, cuando yo decidí embarazarme y me dijeron, no, no vas a terminar la carrera, eso es imposible. O cuando iba a hacer la maestría, no, pues cómo vas a pagar la maestría y vas a trabajar y vas a criar tu hija. Entonces va por ese lado, o sea, como mujer en ciencia, limitante se lo ponen en la cabeza. También digamos que no hay que fijarse en lo que digan los demás. Eso es algo que yo le he aprendido en el tiempo, y es no hacerle caso a sus comentarios. Tú sigue tu camino. Si estás haciendo algo valioso por uno mismo y por los demás, es el camino correcto. Entonces sigue adelante, trabaja, y trabajo, las cosas van a salir para bueno, para malo. Y si no salen como uno esperaba, pues no pasa nada, al menos lo disfrutaste en el proceso. Sí, muchas gracias, doctora. De hecho, tenemos aquí palabras de agradecimiento a su persona por parte de los participantes, de los oyentes. Le agradece mucho compartir sus conocimientos, ¿no? Y le dice muchas gracias y muchas felicidades. Gracias por compartir sus conocimientos, gracias. Excelente trabajo, entre otras. Bueno, pues no tengo más preguntas, solamente palabras de agradecimiento, doctora, y de parte de la Facultad de Medicina y Cirugía aquí de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y de los compañeros que trabajamos y que estamos involucrados en actividades académicas y de investigación aquí en la misma facultad y en la universidad, pues le agradecemos infinitamente que nos haya usted regalado unos minutos respecto de pues, el trabajo que ha usted realizado, que me parece impresionante, y también las palabras y las reflexiones que a nivel personal pues pueden tener impacto en nuestras niñas, en nuestras compañeras, pues, ¿no? En nuestras mujeres, ¿no? Y de verdad, muchas gracias. Le voy a compartir ahora a nombre, nada más regáleme un segundito. Voy a parar su presentación y voy a compartirle un archivo que yo espero que se pueda ver. Nada más, ahora sí que me pueden hacer favor de decirme si se ve la constancia. Se ve perfectamente. Muchas gracias. Doctora, a nombre de la Facultad de Medicina, de sus directivos y de todo el equipo que hace esto posible, y gracias a ustedes también, por supuesto, pues le facilitamos una constancia, pues, ¿no?, por su participación como ponente en el primer Congreso Nacional Multidisciplinario Mujeres en la Ciencia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? En su momento se la haremos llegar vía electrónica, y sin más por el momento, de verdad reciba un afectuoso saludo desde la ciudad de Oaxaca, y esperamos que pues podamos contar con su apoyo y participación en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, y pues en lo que yo pueda colaborarles con todo el gusto. Un saludo muy especial a la doctora Laura y a la doctora Socorro, con quien he tenido el placer y la fortuna de trabajar. Y bueno,
pues un abrazo para ustedes y el mejor de los días y que el evento sea todo un éxito. Muchas gracias, le agradecemos mucho. Bonito día. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, en atención para darle seguimiento al programa, regálenme un segundo, por favor. Listo. Doctora María del Carmen Martínez. Muy buenos días. Hola, doctora, muy buenos días. Muchísimas gracias. Le agradecemos que nos acompañen esta mañana. Permítame, voy a leer su semblanza curricular y enseguida le cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, continuamos con las actividades programadas para el día de hoy y como la siguiente participación tenemos a la doctora María del Carmen Martínez Valenzuela. Ella nos va a hacer el favor de compartirnos su ponencia denominada Compuestos orgánicos persistentes y su impacto en el ambiente y la salud. Ella es doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente, adscrita al Departamento de Ciencias Naturales y Exactas del Programa Educativo de Biología en la Unidad Regional de Los Mochis. Imparte cursos de docencia a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en Biología Celular, Genética y Toxicología. Es miembro del Cuerpo Académico de Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas bajo la línea de investigación de detección de daño a nivel de ADN mediante el uso de biomarcadores en personas expuestas a xenobióticos. Ha colaborado como jefa del Departamento Académico de Ciencias Biológicas, es directora del Instituto de Investigación en Ambiente y Salud y actualmente funge como vicerrectora académica dentro de la Universidad Autónoma de Occidente. Tiene más de 35 artículos científicos en revistas indexadas, artículos diversos en revistas arbitradas, un libro y capítulos varios. También ha dirigido tesis a nivel doctorado, maestría y licenciatura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro honorífico del Sistema Sinaloense de Científicos y Tecnólogos y reconocimiento al perfil deseable PRODEP-CEP. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. En este momento le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un verdadero gusto poderlos saludar y un honor poder compartir con ustedes esta mañana. Gracias por la invitación. Agradezco a todo el comité organizador y desde luego al doctor Edgar Centeno Galindo, que me hizo favor también de ponerme en contacto con ustedes y darme esta posibilidad de compartir con ustedes algunas de las vivencias que desde la perspectiva de la ciencia tenemos posibilidad de vivir y que finalmente pues somos seres integrales que como mujeres y hombres compartimos muchas cosas y entre ellos el trabajo en equipo
que me gustaría mucho mostrarles. Voy a permitirme compartir la pantalla para que podamos tener algunos esquemas de esto que yo quisiera conversarles. Me entusiasmó mucho este Congreso Nacional Multidisciplinario de Mujeres en la Ciencia porque nos permite precisamente enaltecer este trabajo que hacemos, que nos gusta, que disfrutamos. Bueno, los compuestos orgánicos persistentes y su impacto en el ambiente y en la salud es algo que quisiera abordar y bueno, que siempre ha sido de nuestro interés y tenemos algún rato de tiempo ya trabajándolo porque nos interesa particularmente ya que son mezclas químicas que incluyen algunos compuestos que, ay, perdón, ahí tiene unos errores la diapositiva. Bueno, pero entre estos, los compuestos orgánicos persistentes son un conjunto de sustancias químicas que tienen una vida elevada en el ambiente y que eso es precisamente lo que les confiere características físico-químicas que les han permitido ser detectados en todas las zonas del mundo y esto ambientalmente es un problema porque los han detectado en aire, en agua, en suelos, sedimentos, incluso pues en la sangre de los humanos y demás. La mayor preocupación sobre estos contaminantes es justo su persistencia y la movilidad que tienen para mantenerse en concentraciones elevadas en el ambiente y que no se visualiza que vayan a disminuir en el corto plazo. Principalmente preocupan porque estos compuestos orgánicos persistentes pueden llegar a comportarse como disruptores endocrinos. Entonces serían sustancias químicas que tienen la capacidad de alterar el equilibrio hormonal y entonces generan una cascada de efectos adversos sobre la salud de las personas, de los animales y también de sus descendientes, es decir, pues ya entran a formar parte de la información en un momento dado que pueda heredarse de manera equívoca o errónea. Los compuestos orgánicos persistentes se complican por ser disruptores endocrinos, muchos de ellos, y entonces pueden afectar a la vida del ser humano en particular, pues desde la etapa o desde que existen como gametos. Y cuando esto ocurre, pues afectan la vida prenatal porque trastocan o trastornan el genoma materno. Y bueno, puede ser en cualquiera de las etapas de la vida del ser humano cuando los topemos o tengamos problemas derivados o asociados a ellos. A nivel mundial existe el Convenio de Estocolmo que aborda los contaminantes orgánicos persistentes y que, bueno, se dio inicio desde el 2001, pero se firmó y entró en vigor a partir del 2004 ya como tal. Tiene como objetivo proteger la salud humana, pero también la del medio ambiente. Y hoy por hoy Sinaloa es sede del seguimiento al Convenio de Estocolmo para México. ¿Y por qué? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo es que Sinaloa puede en un momento dado estar representando a todo un país? Tuvimos oportunidad de presentar nuestros resultados, por ejemplo, de las investigaciones que de forma conjunta, donde participan incluso niñas, muchas mujeres, hombres también, chicos muy entusiastas e investigadores con quien he tenido la oportunidad de colaborar y que nos permitieron llevar estos resultados, por ejemplo, a la sede de Naciones Unidas y que nos escucharan. Y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a través de la directora, la doctora Amparo Martínez Arroyo, tuvieron la sensibilidad de escuchar toda esta problemática que existe y abordamos particularmente qué pasa en Sinaloa y la mezcla compleja de plaguicidas que se asperjan en el ambiente. En el estado de Sinaloa, como en muchos otros estados y otros países, lamentablemente, no solo de América Latina y el Caribe, sino en el mundo, se hace uso de este tipo de tecnología, como son las avionetas, para asperjar plaguicidas, y esto genera lo que nosotros llamamos deriva ambiental de plaguicidas. Entonces, estamos generando no solo una contaminación que queda dispersa en el ambiente, sino también el aire, el suelo, y particularmente en esta zona de Sinaloa, muchos de los cuerpos de agua que alimentan la red potable se encuentran a cielo abierto en medio de un serpentín de tierras agrícolas, como ustedes lo pueden apreciar en esa imagen. Esto nos convierte entonces en un pueblo asperjado, porque nos asperjan vía aérea este tipo de contaminantes. Particularmente estas unas vistas aéreas de Los Mochis, Sinaloa, un lugar hermoso, pero que si se fijan está rodeado de tierras agrícolas, pero además es un valle y esto posibilita la dispersión
a distancias de verdad inimaginables de las sustancias que se asperjan por esta vía. Y si nosotros partimos de que existen plaguicidas altamente peligrosos, que la Organización Mundial de la Salud, el PAN y la FAO las clasifican particularmente en dos grandes rubros, como de toxicidad aguda alta, porque tienen la capacidad de causar daño en un corto plazo. La gente, bueno, convulsiona una vez que está expuesta, tiene, bueno, 1000 trastornos que son evidentes a la vista. Pero ¿qué pasa con los de toxicidad crónica? Son aquellos que tienen efectos a largo plazo y que causan mortalidades en polinizadores, en muchos organismos acuáticos, causan alteraciones hormonales en los humanos, daños en la reproducción, es una serie de situaciones no deseables, y estos particularmente han sido de alguna manera ya incluidos en estos convenios ambientales internacionales, como el de Estocolmo, Rotterdam o el Protocolo de Montreal. Entonces nos interesaba mucho comentar esto porque el maestro Fernando Bejarano, quien es autor en particular de este listado, él nos invitó a nosotros y muchos investigadores nacionales e internacionales a participar en la realización o elaboración de un libro donde quedó plasmado todo este listado que de manera pues lo más ágil posible voy a tratar de mostrarles. Son los plaguicidas autorizados en México que están prohibidos o no permitidos en otros países. Y por ejemplo aquí podemos ver el 2,4-D, que es un herbicida sumamente complejo y que está demostrado que en los mamíferos causa, por ejemplo, con una sola exposición en perros, por ejemplo, que son mamíferos y filogenéticamente estamos emparentados con ellos, tiene la posibilidad de volverlos estériles. El bromuro de metilo, que aquí se utiliza, por ejemplo, en las casetas de vigilancia que impiden el paso de algunos productos hacia el estado de Sinaloa, por ejemplo, también se sigue utilizando. El DDT, lamentablemente está prohibido, pero es una verdad que aún se utiliza en algunos sitios, el endosulfán, el controversial glifosato, que afortunadamente el gobierno actual ha tenido a bien su prohibición. Y bueno, es una lista muy grande, Malathion, Mancozeb, todos estos que los puros nombres como que son complejos, Paraquat, más. Pero entonces llegamos a que tenemos 140 plaguicidas altamente peligrosos de acuerdo a los criterios de PAN, FAO, OMS. Y entonces tenemos una cantidad impresionante de plaguicidas que lamentablemente se usan y se usan haciendo mezclas complejas y eso potencializa en muchos de sus casos sus efectos no deseables hacia el ambiente y sobre todo hacia la salud del humano. ¿Qué hemos hecho nosotros en el laboratorio, en la universidad? Nosotros lo que hemos realizado o llevado a cabo es el uso de algunos biomarcadores para poder nosotros medir, conocer cuál es la afectación que está teniendo el ser humano. Entonces buscamos algunos biomarcadores que tengan alta sensibilidad, que sean económicos, que no sean invasivos o lo menos invasivos posible, y entonces hemos recurrido a estos micronúcleos en células de descamación de la mucosa bucal, por ejemplo, el ensayo Cometa, que como pueden ver recibe su nombre justo por eso, porque cuando se observa en un microscopio de fluorescencia, se ven así los fragmentos de ADN que han migrado del núcleo central. También hemos utilizado algunos biomarcadores como la 8-hidroxidodesoxiguanosina, que el nombre bueno, suena un poquito complejo, pero sin embargo, pues nos muestra el potencial mutagénico expresado que pueden tener algunos de estos personas que lamentablemente estén expuestas a este tipo de mezclas de plaguicidas. Hemos realizado diversos estudios de biomonitoreo, como les comentaba, en personas particularmente que ocupacionalmente se exponen a plaguicidas, pero también hacemos o utilizamos un grupo control de gente que no necesariamente está ocupacionalmente expuesta a este tipo de compuestos o mezclas, y ambos los resultados evidencian la necesidad de realizar cambios en las buenas o tender hacia las buenas prácticas agrícolas y sobre todo trabajar más para tener aún más sustento que permita que los tomadores de decisiones logren incidir en políticas públicas y hagan cambios y busquemos tener un ambiente más sano. También hemos trabajado en esto, que particularmente en el Estado se hace mucho uso, como les comentaba, en los
pilotos que pues son quienes conducen estas aeronaves y que encontramos pues que presentan daños importantes en su salud, no solo lo que ocasionan al ambiente, sino ellos mismos, porque si se fijan, cuando ellos asperjan, tienen un tamaño de esprea muy pequeñito, pero bueno, bajan una vez, vuelven a subir y ellos mismos se sumergen en la nube de plaguicida que generaron. Entonces toda esta situación se vuelve algo realmente no deseable. Hemos realizado otros estudios, se han tomado muestras de cordón umbilical, del talón de los recién nacidos, hemos aprovechado campañas cuando les hacen todo este tamizaje a los recién nacidos para no tener que volverlos a picar, y por eso en este caso, por ejemplo, utilizamos sangre de cordón umbilical de los niños que nacieron en hospitales aquí en el estado. Y bueno, hemos logrado estas publicaciones que realmente nos permiten evidenciar lo que está pasando y el tipo de daños que se presentan en las personas que habitacionalmente también vivimos cercanos a este tipo de campos agrícolas y demás. Hemos utilizado diversas metodologías también en el muestreo de niños, de neonatos, y hemos hecho la detección y análisis de mutaciones porque nos interesaba realmente cerrar un círculo. Decíamos, bueno, pero ¿será que estamos viendo bien, que realmente los plaguicidas están dentro del individuo, que estamos encontrándolo con algunos cambios o enfermedades o alteraciones o mutaciones? Entonces nos fuimos a este tipo de metodologías que nos permitieron precisamente ya identificar individuos y genes en estudio. Entonces vimos el contenido genético de individuos recién nacidos que presentaban daño genotóxico y nos fuimos a más de 3,000 regiones de 47 genes que se conoce están relacionados con varios tipos de cáncer y encontramos resultados de que existen niveles elevados de daño al ADN y estrés oxidativo en esos recién nacidos, que existen mutaciones en genes relacionados con el desarrollo de diferentes cánceres, que al menos 9 de 20 metabolitos de plaguicidas fueron identificados en el plasma sanguíneo de estos recién nacidos, y que con este trabajo multidisciplinario que realizamos siempre en equipo, lo que buscamos es desarrollar herramientas de diagnóstico temprano, hacer más medicina preventiva que correctiva y sobre todo concientizar a los sectores de la sociedad sobre los riesgos que conlleva hacia la salud el que estemos expuestos a este tipo de sustancias químicas. Entonces, los trabajos realmente nos gusta lo que hemos logrado, nos falta mucho por hacer, y eso es una invitación para todas aquellas mujeres, niñas y hombres también que quieran sumarse, estudiantes de nivel licenciatura, maestría, doctorado, que quieran sumarse a este tipo de investigaciones. Hoy por hoy tenemos resultados de lo que es el monitoreo de los compuestos orgánicos persistentes que de acuerdo al Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe se nos permitió realizar con ayuda del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de Naciones Unidas, a través de la maestra Dolores Barrientos. Hemos logrado cosas que nos parecen extraordinarias y que por eso quisiéramos compartirlos. Logramos el muestreo de COPS en leche materna. Y tal vez se pregunten, ¿por qué en leche materna? Bueno, una fracción muy importante, un porcentaje muy alto de la leche materna es una fracción lipofílica y estos perdones tienen mucha grasa y estos compuestos son lipofílicos. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros en la leche materna? Pues detectarlos. Entonces, estas muestras de leche las logramos a través del estado de Sinaloa y las enviamos a estos laboratorios de Alemania. Y todo bajo criterios muy estrictos que establece la Organización Mundial de la Salud. Nosotros cuando nos dijeron van a muestrar leche materna, dijimos, bueno, cosa más sencilla, ¿cuánta gente no está amamantando? Pero ya que uno ve los criterios de inclusión, de exclusión, bueno, por mencionarles algunos, no tendría que ser, bueno, debieran ser primigestas, no menores de 15 años, bueno, una serie de requisitos que fue un reto muy interesante y muy valioso lograrlo, pero que hicimos llegar con bien estas muestras en cadena fría hasta los laboratorios de Alemania. También instalamos en la unidad regional Los Mochis de la Universidad Autónoma de Occidente, donde tengo
el enorme gusto de trabajar y colaborar. Ahí nosotros colocamos unos muestreadores pasivos con unas especies de esponjas que les llamamos puff y que han estado monitoreando de forma constante lo que en el ambiente está flotando de este tipo de compuestos. También lo hicimos en el agua. Esto lo empezamos desde el año 2017, este tipo de muestreos, y por eso hoy ya tenemos los resultados que nos han enviado de estas muestras de puff y de agua, que los enviamos a Barcelona, a Örebro, Suecia, y también unas más se quedaron en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces, cuando nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener estos resultados, de saber cómo estamos nosotros, si estamos cumpliendo o no con lo que en su momento se signó. Por eso hoy les hago una invitación para el día 22 de abril, porque llevaremos a cabo webinarios para la presentación de resultados del monitoreo de estos COPs para América Latina y el Caribe, y de verdad que nos va a dar mucho gusto. Vamos a hacer una difusión a nivel nacional y los vamos a invitar a participar, porque es lo mejor de este tipo de investigaciones, es que se conozcan y que sean útiles para la sociedad. Y quería mostrarles esta pequeña tabla o collage de imágenes donde me da mucho gusto presentarles a la gente con quien tengo el honor y el enorme gusto de participar, como la maestra Dolores Barrientos, mi compañero Jovan, la doctora Arlene, el maestro Hugo, José de Jesús, que aparte es mi hijo y lo quiero mucho, y a la doctora Amparo Martínez Arroyo, que dirige atinadamente el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la doctora Sandra Gamos Arroyo del Centro de Ciencias de la Atmósfera de UNAM, el doctor Pedro, que es también mi compañero en la universidad, el maestro Gabriel, la maestra Abigail. Ellos dos compartimos trabajo en el laboratorio de genotoxicología, que lleva el nombre del doctor Jesús Cumate Rodríguez, porque fue él quien lo financió en su momento, creyó en nosotros y nos equipó este laboratorio. También tengo el enorme privilegio de trabajar al lado de gente extraordinaria como el doctor Edgar Centeno, que nos ha ayudado de verdad de una manera increíble. La maestra Mari Carmen Calderón, que le agradezco en el alma porque fue quien me presentó al doctor Edgar Centeno, la doctora Marisol Cervantes, Omar, Karen, Luis, todos ellos estudiantes de la universidad, que realmente es un enorme gusto contar con ellos, que hacen sus licenciaturas. Actualmente Luis está haciendo su doctorado. El doctor Carlos Ligne Calderón del Instituto Politécnico Nacional, quien es genómico funcional y que ha tenido una disponibilidad impresionante para colaborar con nosotros. Gabriel, que también realiza su posgrado orgullosamente en la UNAM, ahí pone su foto. La doctora Ana Berta Irineo, también en América del Este, que también tiene un doctorado en ciencias, muy comprometida, nos ha apoyado. La doctora Nadia Orrantia, ella es médico, ha colaborado de una manera impresionante con nosotros. La maestra Marisa, ingeniera ambiental, chicas extraordinarias y comprometidas. Y este dueto extraordinario que les muestro es la maestra Rosa María Infanzón y el doctor Estefan Balisevsky, que aparte de ser extraordinarios científicos, son pareja en la vida real, y el maestro Arturo Gavilán, que sin él tampoco lo habríamos logrado. Él trabaja en el INEC y nos ha permitido esta participación de ser sede de este convenio de Estocolmo, de este seguimiento, perdón, al convenio de Estocolmo. Y de verdad, pues les doy las gracias y los invito principalmente a las mujeres, a las niñas, a continuar en el campo de la ciencia. Es una vivencia muy bonita, muy gratificante. Y aquí les dejo esta imagen que me encanta porque es mi nieta Mariela, que nos dice que vivamos en un mundo limpio y feliz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación y muy interesantes palabras que nos comparte usted. A nombre de Facultad de Medicina, le voy a compartir mi pantalla. Permítame un segundo. Un segundito. Mientras encuentro lo que quiero compartirles, quisiera yo aprovechar para preguntarle a los ponentes si tienen ustedes alguna pregunta para la doctora.
Ok. Bueno, son palabras de agradecimiento, doctora. Y ahora sí. Pues a nombre de la Facultad de Medicina y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, agradecemos su participación y a través le otorgamos una constancia a la doctora María del Carmen Martínez Valenzuela por su excelente participación como ponente en el primer Congreso Nacional Multidisciplinario Mujeres en la Ciencia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y sin más por el momento, pues de verdad quedamos a sus órdenes, doctora, y muchísimas gracias por el apoyo. Y ¿qué le puedo decir? Gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Y aquí veo algo que quisiera comentar. Me dice la doctora María que su hija nos escuchó y está interesada en el medio ambiente. Qué bueno, me da mucho gusto y ojalá que su nena se motive para estudiar y buscar preservar este planeta extraordinario que tenemos, esta tierra magnífica, y sobre todo en este México maravilloso. Estamos dentro de los 12 países megadiversos y tenemos una cantidad impresionante de animales, plantas, bueno, una infinidad de aspectos biológicos y también lo orgánico, lo inorgánico, que se interese por este planeta, por preservarlo. Muchas felicidades y muchas gracias a todos. Un enorme gusto compartir con ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego.